Imagina esto. El año es 1567 y el aire en la gran plaza de Constantinopla está cargado de una tensión que casi puede tocarse. El murmullo de miles de voces, comerciantes, soldados, mujeres, niños, se apaga de repente, como si un viento helado hubiera recorrido las calles empedradas que conducen al corazón del imperio. Los puestos del mercado quedan en silencio, los caballos se detienen, y hasta las palomas parecen replegarse en los tejados. Desde el extremo de la avenida imperial, los guardias del sultán emergen con pasos firmes y cadenciosos, abriéndose paso entre la multitud con la autoridad de quienes no conocen oposición. Entre ellos, encadenado, un hombre camina con la cabeza gacha. Su cuerpo está magullado, su ropa hecha jirones. Su crimen no ha sido asesinar, ni robar, ni conspirar con potencias extranjeras, no. Su pecado ha sido mucho más imperdonable: hablar contra el poder absoluto. El hombre es llevado hasta una plataforma de madera erigida en el centro de la plaza, un escenario construido no para el entretenimiento, sino para el miedo. Aquí no habrá juicio ni apelación. Lo que está a punto de suceder es tan brutal, tan fríamente calculado en su crueldad, que los testigos lo recordarán por el resto de sus vidas, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, lo contarán en susurros, como advertencia, durante generaciones. Durante siglos, el Imperio Otomano fue celebrado por su gloria militar, sus conquistas arrolladoras, y su vasto dominio que se extendía por 3 continentes. Se alaba su arte refinado, sus mezquitas majestuosas, sus mercados bulliciosos llenos de especias y seda, y su sistema administrativo que mantenía unida a una de las civilizaciones más complejas de la historia. Sin embargo, esa es solo la mitad de la historia. Detrás de los mosaicos brillantes y las cúpulas doradas, existía un rostro mucho más oscuro. Una maquinaria política que no se sostuvo únicamente con ejércitos invencibles o tratados diplomáticos, sino con un instrumento mucho más eficaz y aterrador: el miedo. El terror era el eje invisible que sostenía el poder imperial. No era un accidente ni un exceso ocasional, era una estrategia cuidadosamente diseñada. Los castigos no eran actos impulsivos de rabia o venganza, eran coreografías minuciosas, espectáculos públicos que hablaban un lenguaje claro y universal. Cada mutilación, cada ejecución, cada dolor infligido tenía un propósito: grabar en la mente colectiva que el poder del sultán no conocía límites, que su justicia era total y que ninguna vida estaba fuera de su alcance. Las autoridades otomanas entendían algo que muchos imperios antes y después no lograron comprender. El miedo no solo controla el cuerpo, también controla el pensamiento. Por eso, sus castigos no se limitaban a eliminar enemigos. Buscaban moldear el comportamiento de millones, convertir cada pena en una lección, cada verdugo en un maestro y cada víctima en un ejemplo viviente. Era un sistema en el que la violencia no era una herramienta temporal, sino un lenguaje político, un medio de comunicación entre el Estado y su pueblo. Esta no es la historia que se enseña en las aulas. No aparece en las versiones limpias y glorificadas del pasado que intentan disfrazar la realidad bajo el velo del progreso y la civilización. Lo que vas a descubrir ahora es una verdad incómoda. El Imperio Otomano perfeccionó el arte de la crueldad hasta transformarlo en una ciencia del control social. Lo hizo con una precisión escalofriante, aplicando castigos específicos para cada crimen, calculando el impacto psicológico y asegurando que el mensaje fuera tan poderoso como el castigo mismo. Acompáñame en un viaje a través del tiempo para desenterrar los métodos de castigo más horrendos jamás concebidos por la humanidad. Conocerás el destino de los traidores a quienes se les arrancaban los ojos con hierro al rojo vivo, condenados a vagar ciegos por las calles como advertencia perpetua. Verás cómo los rebeldes eran decapitados en ceremonias públicas diseñadas no solo para matarlos, sino para borrar su existencia del recuerdo colectivo. Sentirás el dolor del falaca, ese tormento calculado que destruía el espíritu sin derramar una gota de sangre. Y presenciarás, finalmente,
el horror indescriptible del empalamiento, donde la muerte era un proceso que podía durar días enteros. Cada uno de estos castigos fue una lección escrita con dolor, una advertencia grabada en carne viva, una forma de recordarle al pueblo que el Estado no solo podía controlar sus vidas, sino también su sufrimiento. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es apto para corazones débiles. Es la historia sin filtros, sin adornos y sin piedad de cómo un imperio convirtió el dolor en una herramienta de poder. Y al final de este relato, quizás te encuentres con la misma pregunta que millones de personas se hicieron a lo largo de la historia. ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el miedo se convierte en la ley y la crueldad en el pilar sobre el que se sostiene un imperio? Para comprender cómo el Imperio Otomano se mantuvo en el poder durante más de 6 siglos, hay que mirar más allá de sus ejércitos invencibles, sus flotas poderosas y sus acuerdos diplomáticos. El verdadero secreto de su dominio no residía únicamente en su capacidad militar, sino en su maestría para moldear la mente humana a través del miedo. El terror no era un subproducto del poder. Era el cimiento sobre el que se construyó el imperio. Desde Estambul hasta Bagdad, desde los Balcanes hasta el norte de África, millones de personas vivían bajo la sombra de un sistema judicial que no tenía como objetivo rehabilitar ni redimir, sino disuadir. Cada castigo era un espectáculo diseñado con precisión quirúrgica, cada ejecución una representación teatral que hablaba un lenguaje universal. La desobediencia tiene un precio inimaginable. El mensaje era claro y se repetía en cada plaza, en cada mercado y en cada mezquita. El sultán no necesitaba estar presente para hacerse sentir, porque su justicia lo estaba siempre. Las autoridades otomanas entendían algo que muchos gobernantes, antes y después de ellos, nunca lograron comprender del todo. El castigo más efectivo no es el que destruye el cuerpo, sino el que doblega el espíritu. No se trataba solo de infligir dolor, sino de convertir ese dolor en un símbolo, en una lección viva. Por eso, la mayoría de las penas eran públicas. No se escondían en cárceles ni en salas cerradas. Se llevaban a cabo bajo la luz del sol, frente a hombres, mujeres y niños, obligados a presenciar el destino de los que se atrevieron a desafiar al Estado. El espectáculo tenía un propósito doble. Por un lado, castigaba al culpable con métodos tan elaborados y horripilantes que la idea misma del crimen se volvía impensable para el resto. Por otro, transformaba a cada espectador en cómplice involuntario del sistema, sembrando en sus corazones un miedo que los mantenía obedientes mucho después de que el verdugo bajara su espada. Era una forma de control más eficaz que cualquier ejército, un imperio de cuerpos temblorosos y mentes sometidas. Incluso el diseño urbano participaba en esta estrategia. Las plataformas de ejecución se erigían en plazas centrales, visibles desde kilómetros de distancia. Los cadáveres colgaban durante días, a veces semanas, como recordatorios silenciosos de la omnipresencia del poder imperial. En los registros judiciales se detallaban cuidadosamente los delitos y sus castigos, creando un catálogo de terror que era tanto administrativo como psicológico. Pero el aspecto más inquietante era la deliberación con la que se planificaba cada castigo. No había improvisación. Cada método, desde el más leve hasta el más atroz, respondía a una lógica política precisa. El Estado calibraba el dolor según la gravedad del delito, el estatus del acusado y el mensaje que quería enviar. La crueldad no era una consecuencia del poder, era su instrumento más refinado. Este uso meticuloso del miedo permitió a los otomanos gobernar vastos territorios con relativa estabilidad durante siglos. Y fue este mismo terror el que transformó el castigo en un arte perverso, una coreografía de sufrimiento diseñada no solo para castigar al individuo, sino para mantener sometida a toda una civilización. Si hay un castigo que simboliza a la perfección el equilibrio entre dolor físico y terror psicológico que caracterizó a la justicia otomana, ese fue sin duda el arrancamiento de ojos. A primera vista, puede parecer un método menos cruel que otros que vendrían después,
pero esa percepción se desvanece en cuanto se conocen sus detalles. Este castigo no solo buscaba castigar al culpable, pretendía arrancarle su humanidad, dejarlo vivo pero mutilado, útil como advertencia y ejemplo perpetuo del poder del sultán. Era un castigo reservado para los traidores, los funcionarios corruptos, los conspiradores o aquellos que habían roto el juramento de lealtad al soberano. En una sociedad donde la obediencia era el valor supremo, traicionar la confianza imperial era considerado el crimen más grave. Por eso, el castigo debía ser ejemplar. Y lo era, en todos los sentidos. Todo comenzaba mucho antes del día de la ejecución. Durante semanas, el condenado era sometido a una tortura psicológica implacable. Los guardias le explicaban cada detalle del procedimiento. Cómo sería inmovilizado en una silla especialmente diseñada. Cómo los instrumentos de bronce serían calentados hasta el rojo vivo. Y cómo el calor incandescente quemaría sus ojos antes de arrancarlos. Esa anticipación era en sí misma una forma de castigo. Muchos prisioneros colapsaban mentalmente antes incluso de que se llevara a cabo la sentencia. Cuando llegaba el día, el ritual seguía un protocolo preciso. El condenado era llevado a una plaza pública, donde una multitud reunida en silencio esperaba presenciar el acto. No era un espectáculo de entretenimiento, sino una lección. Los niños eran alentados a mirar de cerca, a grabar en su memoria el destino de los desleales. Los verdugos, profesionales con años de experiencia, ejecutaban el procedimiento con exactitud quirúrgica. Al aplicar los instrumentos incandescentes, se aseguraban de cauterizar instantáneamente las heridas para evitar que el prisionero muriera por pérdida de sangre. La intención no era matarlo, sino condenarlo a vivir en la oscuridad. Pero el verdadero poder del castigo no residía únicamente en el sufrimiento del individuo, sino en lo que venía después. Los hombres cegados rara vez eran ejecutados o encarcelados. En cambio, eran liberados bajo vigilancia, mantenidos con pensiones estatales mínimas y obligados a deambular por las calles, mendigando en mercados y mezquitas. Sus cuencas vacías eran un recordatorio viviente de lo que ocurría cuando se desafiaba al Estado. Cada paso que daban, cada moneda que pedían, era un mensaje del imperio a su pueblo. La traición nunca quedaba impune. Crónicas otomanas como las de Evliya Çelebi narran escenas que hielan la sangre. Hombres antiguos, gobernadores reducidos a sombras de lo que fueron, tropezando en la oscuridad y siendo señalados por los niños como ejemplos de lo que no debía hacerse. La imagen del traidor ciego se convirtió en un símbolo de advertencia más poderoso que cualquier palabra. Así, el arrancamiento de ojos no era simplemente un castigo, era una lección perpetua, una condena que transformaba a un ser humano en un instrumento del miedo colectivo. Era el primer paso en la escalada del terror. Y una vez que lo cruzabas, el resto del camino descendía a abismos aún más oscuros. Si el arrancamiento de ojos era una advertencia silenciosa, la decapitación era el rugido atronador del poder imperial. No era simplemente una ejecución, era una representación cuidadosamente orquestada, que reafirmaba la autoridad absoluta del sultán sobre la vida y la muerte. En el Imperio Otomano, perder la cabeza no era un simple castigo físico, era un acto simbólico que borraba el honor, el linaje y la memoria del condenado en un solo golpe. Uno de los casos más emblemáticos fue el del jeque Bedreddin en 1416. Este erudito carismático lideró una revuelta religiosa que desafió tanto el poder del Estado como la ortodoxia islámica. Su desafío no era militar, sino ideológico, lo que lo convertía en un enemigo aún más peligroso. La respuesta otomana fue contundente. Su muerte debía ser un espectáculo inolvidable, una advertencia dirigida no solo a sus seguidores, sino a todo aquel que soñara con desafiar la autoridad imperial. La preparación para su ejecución comenzó semanas antes. Se enviaron invitaciones a embajadores extranjeros para que presenciaran el evento y llevaran el mensaje a sus reinos. Se eligió un día simbólico y una plaza central.
La estructura del cadalso se construyó con meticuloso detalle, y el verdugo fue escogido entre los más experimentados. Un hombre que había dedicado años a perfeccionar la técnica del golpe único y limpio. Cada elemento del acto estaba diseñado para demostrar control, poder y precisión. La ceremonia comenzaba con un gesto cruelmente irónico. El condenado debía participar en sus propios ritos funerarios. De pie junto al bloque donde pronto reposaría su cuello, escuchaba las oraciones por su alma, consciente de que la muerte lo acechaba a escasos minutos. Este preludio no era casual. Era una forma calculada de tortura psicológica que desarmaba al enemigo, incluso antes de que la espada descendiera. Cuando el momento llegaba, el verdugo alzaba su hoja lentamente, dejando que la tensión se acumulase entre la multitud. El silencio era absoluto, y entonces, sin previo aviso, el golpe caía con precisión mortal. La cabeza del condenado era alzada ante la multitud, que contenía el aliento en una mezcla de horror y fascinación. Ese instante se grababa en la memoria colectiva como una lección imborrable. El Estado tenía el poder de quitar no solo la vida, sino también la dignidad. La decapitación no era exclusiva de las ejecuciones políticas. En los campos de batalla, los comandantes enemigos capturados eran ejecutados públicamente, y sus cabezas se exhibían en lanzas como prueba de victoria. Este espectáculo cumplía un doble propósito: debilitaba la moral del enemigo y fortalecía la convicción de las tropas otomanas. Más allá de su violencia, la decapitación tenía un propósito profundamente político. Era una herramienta de comunicación visual, un mensaje sin palabras que afirmaba la supremacía del sultán y recordaba a todos que el destino de cada hombre estaba en sus manos. Era el símbolo más puro del poder absoluto, un recordatorio brutal de que la disidencia no solo podía costarte la vida, sino borrarte de la historia. Si las ejecuciones públicas buscaban aterrorizar con la muerte, el Falaka tenía un propósito distinto: someter a través del dolor prolongado, humillar sin matar, destruir la voluntad sin destruir el cuerpo. En el vasto entramado del Imperio Otomano, este método se convirtió en una herramienta cotidiana de control. Era el castigo preferido en los ejércitos, en las escuelas, en las casas de esclavos e incluso en los palacios. Su aparente sencillez escondía un refinamiento cruel. Se trataba de golpear las plantas de los pies desnudos con precisión calculada, hasta provocar un sufrimiento insoportable. A diferencia de otros castigos, el Falaka no buscaba causar mutilaciones visibles, ni dejar cicatrices permanentes. Su eficacia residía en su capacidad para infligir dolor intenso y duradero, sin poner en riesgo la vida del castigado. La técnica era casi científica. El instrumento más común era una vara de madera flexible, elaborada a partir de especies cuidadosamente seleccionadas y tratadas para alcanzar el grado exacto de elasticidad. El objetivo era maximizar el impacto sobre las terminaciones nerviosas sin fracturar huesos. Pero lo más aterrador no era el golpe en sí, sino el ritual que lo acompañaba. Antes del castigo, el condenado era descalzado y atado boca arriba, con los pies elevados y las piernas inmovilizadas. En esa posición vulnerable, la víctima quedaba completamente expuesta, sin posibilidad de escapar del dolor. El verdugo, muchas veces un soldado o maestro con años de experiencia, modulaba la fuerza y el ritmo de los golpes con precisión milimétrica. El número de azotes se calculaba según la gravedad del delito y la lección que se deseaba impartir. La imprevisibilidad era parte esencial de la tortura. Los verdugos alteraban deliberadamente el ritmo de los golpes. A veces aplicaban una ráfaga rápida, otras dejaban largos silencios entre azotes. Esta incertidumbre impedía a la víctima anticipar el siguiente impacto, amplificando el terror psicológico. Gritar estaba prohibido. Quien lo hacía, recibía más golpes. La humillación era tan importante como el dolor. El Falaka tenía consecuencias que iban más allá del momento del castigo. Las víctimas podían pasar semanas sin poder caminar correctamente. Su andar torpe y doloroso se convertía en un estigma visible, un recordatorio vivo del poder imperial
y una advertencia para todos los que los rodeaban. Incluso cuando el dolor físico desaparecía, el trauma psicológico persistía. Cada paso era un eco de la vara que los había doblegado. Los registros administrativos otomanos revelan la minuciosidad con la que se aplicaba este castigo. Documentos detallaban el número exacto de golpes para cada infracción y el protocolo que debía seguirse para garantizar la máxima eficacia. En academias militares, los cadetes que mostraban cobardía eran castigados con falaca como lección pública. En las escuelas, los estudiantes desobedientes aprendían a respetar la autoridad bajo el peso de la vara. Y en los mercados, los esclavos que se rebelaban eran sometidos a este tormento para recordarles su lugar. El falaca era, en esencia, un lenguaje de poder. No necesitaba sangre ni muerte para imponer obediencia. Bastaba con el crujido seco de la vara golpeando la carne y el silencio absoluto que lo seguía, para recordar a todos que el imperio no solo dominaba sus tierras, sino también sus cuerpos. Si el falaca era el castigo cotidiano que mantenía la obediencia a nivel individual, la horca representaba el acto público supremo de control colectivo. En el Imperio Otomano, ahorcar no era simplemente matar a un criminal. Era un teatro cuidadosamente orquestado, un ritual político diseñado para dejar cicatrices en la conciencia del pueblo. Cada ejecución era un evento social, religioso y psicológico a la vez, y su impacto trascendía la muerte misma. La preparación comenzaba mucho antes del día final. Las estructuras de la horca se erigían en los lugares más visibles de las ciudades, plazas centrales, entradas de mercados o cruces de caminos. Los cadalsos eran diseñados siguiendo principios arquitectónicos refinados durante siglos, con el objetivo de que fueran visibles desde grandes distancias. El mensaje debía llegar a todos, incluso a quienes no presenciaban el acto en persona. La noticia de una ejecución inminente recorría la ciudad días antes, llenando el aire de miedo y expectación. El procedimiento variaba según el crimen. Para delitos comunes, la muerte llegaba relativamente rápido. Pero para los enemigos del Estado, rebeldes, conspiradores o traidores políticos, el castigo era mucho más elaborado. A veces se utilizaban ganchos o estacas metálicas que se insertaban en diferentes partes del cuerpo antes de la suspensión, prolongando el sufrimiento y transformando la ejecución en un espectáculo grotesco. El condenado, suspendido entre el cielo y la tierra, se retorcía lentamente mientras la multitud observaba en silencio. La psicología de masas era una parte esencial del proceso. Las autoridades colocaban guardias entre el público para controlar sus reacciones, prevenir disturbios y observar rostros que pudieran delatar simpatías peligrosas. En algunos casos, los cuerpos eran dejados colgados durante días o semanas, descomponiéndose a la vista de todos. El olor, la imagen y el recuerdo se convertían en armas tan efectivas como la cuerda misma. Cada cuerpo balanceándose al viento era un recordatorio perpetuo. Nadie escapaba a la justicia del sultán. La mutilación era a menudo un complemento de la horca o un castigo separado. Lejos de ser un acto impulsivo, era una política cuidadosamente regulada. El robo podía costar una mano, la reincidencia, ambas. En casos de rebelión, se amputaban los pies para asegurarse de que el reo jamás volviera a empuñar un arma. Los médicos otomanos perfeccionaron técnicas para minimizar la pérdida de sangre y evitar infecciones, no por compasión, sino para asegurar que el castigado sobreviviera y viviera como advertencia. Estas mutilaciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá del individuo. El cuerpo del castigado se convertía en un símbolo ambulante del poder del Estado. Los amputados no eran escondidos. Se les asignaban tareas públicas que los mantenían a la vista. Algunos limpiaban calles, otros servían como porteros en edificios oficiales. Sus cuerpos incompletos hablaban por sí solos. La justicia otomana no solo castigaba, marcaba. Además, las consecuencias sociales y económicas eran devastadoras. Las familias debían cuidar a sus miembros discapacitados, generando resentimiento y vergüenza que servían como capas adicionales de castigo.
La humillación no terminaba en el cadalso ni en el quirófano. Continuaba durante toda la vida del condenado y de quienes lo rodeaban. Así, la horca y la mutilación no eran simples métodos punitivos, eran instrumentos complejos de poder, diseñados no solo para eliminar amenazas, sino para moldear el comportamiento colectivo a través del miedo, la humillación y el recuerdo. En el Imperio Otomano, incluso la muerte era solo el comienzo del castigo. Entre todos los castigos que el Imperio Otomano empleó para someter, controlar y destruir, ninguno fue tan profundamente devastador como la emasculación. Este acto no solo mutilaba el cuerpo, destruía la esencia misma del individuo dentro de una sociedad profundamente patriarcal. En un mundo donde la virilidad definía el honor, la posición social y el legado familiar. Arrebatar los órganos sexuales de un hombre era despojarlo de su identidad, de su propósito y, en muchos casos, de su razón para vivir. Este castigo estaba reservado para los crímenes más graves contra el orden social y político: violación, adulterio con mujeres de estatus superior, traición, rebelión o conspiración contra el sultán. Cada caso era examinado con detalle, y la decisión de aplicar la emasculación no se tomaba a la ligera. Su función no era simplemente castigar, sino borrar al individuo como figura masculina, transformarlo en un símbolo de impotencia y sumisión permanente. El proceso era tan meticuloso como cruel. Semanas antes de la ejecución, el condenado era informado del destino que le aguardaba. Esta anticipación era en sí misma una forma de tortura. Sabía exactamente lo que perdería: su poder, su virilidad, su lugar en la sociedad. A menudo, el terror psicológico llevaba a los prisioneros a la locura antes de que la cuchilla tocara su piel. Algunos intentaban suicidarse, otros suplicaban por la muerte como una alternativa misericordiosa. El procedimiento quirúrgico era llevado a cabo por médicos especializados, que lejos de mostrar compasión, habían perfeccionado técnicas para maximizar el trauma físico y asegurar la supervivencia del paciente. La intención era clara: el condenado debía vivir con el peso de su castigo durante décadas. Se utilizaban herramientas afiladas diseñadas para cortar con precisión, minimizando la pérdida de sangre e infección. El cuerpo sobrevivía, pero el alma quedaba destrozada. Las consecuencias posteriores eran brutales. Los hombres emasculados perdían automáticamente su estatus social y eran relegados a los márgenes de la sociedad. Muchos eran obligados a servir como eunucos en palacios, templos o instituciones estatales, realizando tareas domésticas o administrativas bajo vigilancia constante. Su presencia no era casual. Cada eunuco visible era un recordatorio viviente del poder absoluto del Estado y del precio de desafiarlo. Las implicaciones iban más allá del individuo. En una cultura donde la descendencia era fundamental, la emasculación significaba la extinción del linaje. Las familias veían desaparecer sus esperanzas de continuidad y con ellas su honor. Las consecuencias económicas también eran devastadoras. Sin hijos que heredaran propiedades o sostuvieran a los padres en la vejez, muchas familias caían en la pobreza. El trauma psicológico era profundo y duradero. Documentos médicos otomanos describen patrones comunes entre los emasculados: depresión crónica, aislamiento social, pérdida de voluntad, sumisión absoluta a la autoridad. El castigo no terminaba con el procedimiento. Se prolongaba durante toda la vida del individuo, transformándolo en una sombra obediente del hombre que alguna vez fue. La emasculación representaba el poder del Estado en su forma más despiadada. No se trataba de eliminar físicamente a un enemigo, sino de borrar su identidad y convertirlo en un recordatorio perpetuo de que ningún hombre, sin importar su fuerza o estatus, podía desafiar al sultán y seguir siendo quien era. Era la destrucción total del ser, el castigo más personal y humillante que un imperio podía infligir. De todos los castigos que el Imperio Otomano perfeccionó en su largo reinado, ninguno fue tan temido, tan simbólico y tan profundamente aterrador como el empalamiento. No era simplemente una forma de ejecutar, era un espectáculo de horror absoluto.
un instrumento de terror diseñado para quebrar la voluntad de pueblos enteros. Su sola mención bastaba para disolver rebeliones antes de que comenzaran, y su visión convertía el desafío al poder imperial en un pensamiento impensable. El empalamiento estaba reservado para los crímenes más graves: traición reiterada, rebelión armada, conspiración contra el sultán, asesinato de funcionarios imperiales o sedición a gran escala. Era el castigo supremo, la sentencia definitiva que el Estado aplicaba cuando quería enviar un mensaje que perdurara durante generaciones. Su objetivo no era solo eliminar al enemigo, sino transformarlo en una advertencia viviente y posteriormente en un monumento a la obediencia. El proceso era tan prolongado y elaborado como espantoso. Los condenados eran informados semanas antes de su destino, obligados a escuchar descripciones detalladas del procedimiento y a contemplar durante días el instrumento de su muerte. Esa tortura psicológica previa era parte esencial del castigo. La anticipación del dolor era, a menudo, más devastadora que el dolor mismo. Muchos prisioneros perdían la razón antes de que se iniciara la ejecución. El procedimiento en sí requería una precisión quirúrgica. Los verdugos, expertos formados durante años, sabían exactamente cómo insertar la estaca para evitar dañar órganos vitales, y así prolongar la agonía durante horas o incluso días. La estaca, pulida y lubricada, se introducía lentamente a través del cuerpo, por el recto, el abdomen o el pecho, dependiendo del delito, y se colocaba de forma que el condenado permaneciera con vida el mayor tiempo posible. La víctima era luego erguida en posición vertical, a menudo sobre una colina o en el centro de una plaza, para que todos pudieran ver su sufrimiento. El espectáculo era insoportable. Los gritos de dolor resonaban durante días mientras el cuerpo se deslizaba lentamente por la estaca. A veces, el condenado sobrevivía 3 o 4 días, consciente cada segundo de su agonía. La muerte llegaba lentamente, no por la herida, sino por el agotamiento, la fiebre o el colapso de los órganos internos. La ubicación del empalamiento era elegida con gran cuidado. Los cuerpos eran expuestos en carreteras principales, a la entrada de ciudades o frente a fortalezas rebeldes. El mensaje era simple y devastador. Así terminaban todos los enemigos del sultán. El cuerpo empalado no era retirado hasta que comenzaba a descomponerse, y aún entonces, los restos se dejaban colgando durante semanas como advertencia. Incluso el conocimiento médico se utilizaba con fines de crueldad. Los doctores aconsejaban a los verdugos sobre la mejor colocación de la estaca para asegurar que el condenado permaneciera consciente el mayor tiempo posible. Esta colaboración entre ciencia y violencia revela hasta qué punto la crueldad estaba institucionalizada en el corazón del Estado. El empalamiento representaba el clímax del terror otomano. Era el recordatorio supremo de que el poder imperial no tenía límites, que el Estado podía controlar no solo la vida y la muerte, sino el propio proceso de morir. Para muchos, no había castigo más temido, ni espectáculo más aterrador. Y en esa combinación de dolor extremo, humillación pública y miedo colectivo, residía la fuerza más oscura del imperio. A lo largo de 6 siglos, el Imperio Otomano no solo construyó un vasto territorio y un legado cultural impresionante, sino también un sistema de control profundamente enraizado en el miedo. Cada castigo que hemos explorado, desde el arrancamiento de ojos hasta el empalamiento, no fue un acto aislado de crueldad, sino parte de un entramado cuidadosamente diseñado para mantener el orden, infundir obediencia y perpetuar la autoridad absoluta del sultán. Estos métodos no eran excesos de violencia improvisada, eran políticas de Estado, perfeccionadas con la misma precisión con la que se construían mezquitas, se administraban provincias o se libraban guerras. El mensaje detrás de cada pena era claro. El poder del Estado no tenía límites. Podía arrebatar la vista a un hombre para convertirlo en símbolo del castigo eterno. Podía separarle la cabeza de los hombros en un espectáculo diseñado no solo para matar, sino para humillar.
Podía golpear sus pies hasta que cada paso fuera un recordatorio del precio de la desobediencia. Podía colgarlo, mutilarlo o despojarlo de su identidad masculina. Y si lo consideraba necesario, podía atravesarlo lentamente con una estaca, prolongando su agonía para que su muerte se convirtiera en una lección colectiva. Pero quizás lo más inquietante no sea la brutalidad en sí, sino la lógica detrás de ella. Estas prácticas revelan una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder. Cuando no encuentra límites, la violencia se convierte en una herramienta administrativa, tan necesaria como la ley o la diplomacia. En el Imperio Otomano, el castigo no era simplemente justicia, era comunicación, era política, era estrategia, era la forma en que el Estado hablaba a su pueblo sin necesidad de palabras. Esta historia también nos obliga a mirar más allá del pasado. Aunque hoy vivimos en sociedades con sistemas legales que se presentan como más humanos y civilizados, la esencia del control estatal sigue estando profundamente ligada al miedo. Las prisiones, las ejecuciones, las penas ejemplares, incluso la vigilancia masiva, son herederas de aquella lógica. No basta con castigar al culpable, hay que enviar un mensaje al resto. Y aunque los métodos han cambiado, el objetivo sigue siendo el mismo. La historia de estos castigos también plantea preguntas morales y filosóficas. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre del orden? ¿Cuándo deja de ser la justicia un instrumento de protección y se convierte en un arma de dominación? Y lo más perturbador, es posible que parte de nosotros aún acepte, o incluso apruebe, la violencia cuando la ejerce el poder en nombre de la seguridad. Reflexionar sobre estos castigos no es un simple ejercicio histórico. Es un espejo que nos obliga a cuestionar nuestra propia relación con la autoridad, la obediencia y la violencia. Detrás de cada verdugo hubo una multitud mirando, callando o aprobando. Detrás de cada cuerpo torturado, hubo una sociedad que eligió no intervenir. Ahora, te toca a ti. Después de conocer esta cara oscura del poder, ¿qué opinas? ¿Es la violencia una herramienta inevitable del Estado o un abuso que jamás debería justificarse? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Tu voz puede abrir un debate necesario sobre el poder, la justicia y los límites de la humanidad.